Bienvenidos a este espacio de introducción al estudio bíblico y teológico. Hemos estado hablando un poco sobre las ciencias bíblicas. Espero que usted haya visto el video preliminar. Si esto no es así, pues le recomiendo que lo pueda revisar. En ese video, pues básicamente se habla acerca de generalidades sobre las ciencias bíblicas. Y estas ciencias bíblicas o estudios bíblicos son la aplicación de un conjunto de disciplinas diversas, ¿no? Que obviamente están orientadas al estudio de la Biblia judía y cristiana. Para su teoría y métodos, esta área del conocimiento se basa en disciplinas que van desde la arqueología hasta la crítica literaria, la historia, la filología y las ciencias sociales. Debo recordar, para aquellos que quizás lo han olvidado, cuando hablamos de crítica literaria, no estamos hablando de encontrarle errores a la Biblia, no estamos hablando de, de despotricar, como se dice en mi país, o de a encontrarle gallos, como dicen en otros, a la Biblia. O sea, no se trata de encontrar errores, no se trata de cuestionar en el sentido de yo no creo, o bajar la fe, el nivel de fe en Dios, en la palabra de Dios de una persona. No se trata de eso, sino que cuando estamos hablando de la crítica literaria, cuando estamos hablando de la crítica bíblica, la crítica aplicada a la Biblia, estamos hablando de análisis. Estamos hablando de hacer un estudio con rigor científico, ¿verdad? Con rigor eminentemente académico. A eso se refiere la crítica literaria aplicada a la Biblia. Ahora, diferentes universidades, así como tanto seculares como religiosas, pues en este día, en estos tiempos, ofrecen cursos de estudios bíblicos, normalmente ofrecidos por sus departamentos o facultades de teología, ¿verdad? También hay estudios judaicos, eh, departamentos de historia o departamentos de literatura comparada, ¿verdad? Así los podemos encontrar en algunas universidades. Los académicos y estudiosos de las ciencias bíblicas no tienen, y quiero que usted me entienda esto, por favor, que voy a decir, pero los estudiosos de las ciencias bíblicas y los académicos de las ciencias bíblicas no tienen por qué tener un compromiso de fe con los textos que estudian, pero puede ocurrir que este sea el caso. Quizás a usted le va a parecer un tanto extraño, pero que no le sorprenda que hayan académicos y estudiosos con estas características, ¿verdad? De hecho, el Oxford Handbook of Biblical Studies, es el libro de estudios bíblicos, el manual de estudios bíblicos de Oxford, define este campo como, o sea, estamos hablando de, de lo que son las ciencias bíblicas, ¿no? Entonces define este campo como el conjunto de muchas y en algunos casos independientes disciplinas para el estudio del conjunto de textos antiguos, generalmente conocidos como la Biblia. Ahora, entre estas disciplinas que menciona este manual de Oxford, se encuentran, pero debo aclarar que no se limitan solo a ellas, la arqueología, la egiptología, la crítica textual, la lingüística, la historia, la sociología y la teología. La investigación de los académicos bíblicos
es denominada con frecuencia crítica bíblica. No presupone, pero tampoco niega, la creencia en el origen sobrenatural de las escrituras. En vez de eso, aplica a la Biblia métodos de análisis textual utilizados en otras disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas. Numerosos estudios bíblicos también interactúan con los intérpretes y métodos de interpretación tradicionales judíos y cristianos que podrían denominarse exégesis bíblica o hermenéutica e historia de la interpretación o historia recibida. Vamos a tratar de entrar ya de lleno a contestar esta pregunta que usted mira en su pantalla. ¿Qué es la arqueología bíblica y cuál es su campo de estudio? Ahora, debo decir que la arqueología bíblica tiene limitaciones, principalmente cuando es usada, digamos, en la apologética cristiana. Pero esta disciplina tiene evidentemente una enorme importancia para dar sustento a la racionalidad y la plausibilidad de la fe. Ahora, a lo largo de las últimas décadas se han hecho grandes descubrimientos en el campo de la arqueología bíblica. Seguramente usted habrá escuchado del descubrimiento de alguna ciudad, alguna sinagoga de los primeros siglos, quizás se habrá dado cuenta de que por ahí se habla de que se descubrió el sello de algún rey, canastas, construcciones, palacios y acueductos de los tiempos bíblicos. Ahora, todos estos hallazgos son llamativos en sí mismos porque nos dan una perspectiva de cómo era el mundo bíblico en su origen. Sin embargo, hay muchas más razones de fondo para que arqueólogos, antropólogos, lingüistas y académicos de otros campos se vayan comprometiendo en este tipo de búsquedas. Ahora, la arqueología bíblica puede también dar sostén y firmeza a los relatos bíblicos, ayudándonos a confirmar algunas de las historias que son narradas en la Biblia o señalando la plausibilidad de esos relatos. A lo largo de los años se han descubierto importantes piezas arqueológicas que han ayudado tanto a los arqueólogos y a los cristianos a confirmar con mucha mayor certeza los contextos y escenarios descritos en los textos bíblicos. Ahora, alguien me podrá decir, pero eso no es necesario. Yo no necesito que se haga algún descubrimiento de alguna ciudad o de algún artefacto, de algún personaje relevante de la Biblia para que yo crea en la Biblia. Yo creo en la Biblia, me dijo alguien, y ya está. Yo creo en Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y eso es suficiente para mí. No tengo por qué esperar evidencias. Y eso está muy bien, ¿verdad? O sea, es loable, es pues digno de admirar la fe de tal persona. Sin embargo, eh, a lo largo de la historia de la iglesia, el ser humano siempre ha cuestionado la credibilidad de los relatos bíblicos. Entonces, a medida que se han ido haciendo estos descubrimientos, se eleva la credibilidad de los relatos bíblicos y entonces eso también nos ayuda a nosotros como creyentes y a la gente que no cree para que pues se le dé cimiento a
a la fe cristiana en este caso. Es interesante porque hay otros libros sagrados, considerados sagrados en otras religiones, que no tienen o no gozan de esa misma credibilidad que tiene la Biblia. Por ejemplo, y lo digo con todo respeto, pero por ejemplo, el Corán, no hay evidencias arqueológicas, antropológicas, que mencionen, ¿verdad? O que den certificación a los relatos que están ahí en ese libro sagrado, ¿verdad? Sí es cierto que algunos personajes evidentemente existieron, pero no hay esa evidencia de la mayoría de las cosas que ahí dice que hicieron. En cambio, en la Biblia, con el paso del tiempo, debido a esta ciencia que es la arqueología, aplicándola a la Biblia, nos vamos dando cuenta pues de que nos ayuda a confirmar y nos da mayor certeza de que es cierto, o sea, fue real, han sido reales los contextos y los escenarios que se describen en los textos bíblicos. Pero antes de abordar eh, algunas razones importantes eh, de por qué es necesario estudiar la arqueología bíblica a profundidad, eh, es necesario explicar, ¿verdad? Identificar qué es la arqueología bíblica, cuál es su objeto de estudio, su historia y los aportes que esta disciplina le ha brindado al mundo. En primer lugar, la arqueología bíblica, para dar respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la arqueología bíblica y cuál es su campo de estudio? Debo decir que la arqueología bíblica es una escuela académica y una rama de los estudios bíblicos y de la arqueología levantina. La arqueología bíblica estudia los sitios arqueológicos del Antiguo Oriente Próximo y especialmente de lo que se conoce como Tierra Santa, también conocido como Palestina, también conocido como la Tierra de Israel, también conocido como Canaán de los tiempos bíblicos. Ahora, este campo de estudio emergió como una disciplina académica a finales del siglo XIX, con el impulso de arqueólogos británicos y estadounidenses. Ahora, todo esto surge con el objetivo de confirmar la veracidad y la historicidad de la Biblia. Ese fue el origen primario, o sea, el objetivo primario, perdón. Entre los años 1920, justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando, cuando Palestina, el territorio de Palestina estaba bajo el dominio británico, y entre la década de los 60, la arqueología bíblica se convirtió en una disciplina dominante entre la Escuela Americana de Arqueología Levantina bajo el liderazgo de figuras tales como William Albright y Ernest Wright. Este trabajo fue principalmente financiado por iglesias y liderado por teólogos. Desde finales de los años 60, la arqueología bíblica fue influenciada por la arqueología procesual, es decir, lo que se conoce como la nueva arqueología, y enfrentó diversos problemas que hicieron que el enfoque religioso de la misma se hiciera a un lado en el marco de las investigaciones. Esto ha llevado a las escuelas americanas a hacer un cambio desde los estudios bíblicos y a enfocarse en la arqueología de la región y en su relación con los textos bíblicos, en lugar de probar o refutar los relatos bíblicos. Pero cabe resaltar que originalmente el objetivo era eh, eh, pues refutar o probar los relatos bíblicos. Sin embargo,
en el día de hoy esto ya no es tan así. Vamos a mirar ahora las fuentes de la arqueología bíblica. Espero que usted esté tomando algunos apuntes ahí en su cuaderno para que esto le sirva para poder participar en foros o discusiones más adelante, ¿no? Espero también que esta charla pueda eh, dar algunos aportes a usted en cuanto al conocimiento de las disciplinas que conforman, ¿verdad?, las ciencias bíblicas. La Biblia hebrea, de hecho, es la principal fuente de información acerca de la región de Palestina y principalmente cubre el período conocido como la Edad de Hierro o Era de Hierro. Por lo tanto, la arqueología puede proveer perspectivas que la historiografía bíblica no puede darnos. El estudio comparativo de los textos bíblicos y de los descubrimientos arqueológicos ayuda a entender el antiguo Oriente Próximo. Las personas de estos contextos y por supuesto nos ayuda a comprender cómo eran sus culturas. Aunque tanto la Biblia hebrea como el Nuevo Testamento son tomados en cuenta, la mayoría de los estudios se centran fundamentalmente en la Biblia hebrea. Ahora, en cuanto al término arqueología bíblica, este es usado por los arqueólogos israelíes y por los medios de comunicación, así como en relación a la audiencia de habla inglesa, en referencia a lo que es conocido en hebreo como arqueología israelí, y para evitar usar el término de arqueología palestina. En este sentido, esta definición ha sido usada con ciertos matices, digamos, políticos y nacionalistas dentro de la comunidad académica israelí. Vamos ahora a hablar un poco acerca de los usos del término arqueología bíblica, ¿verdad? Aquí, en este caso, yo debo de recalcar lo que mencioné antes, que el uso es más que todo para tratar de separarnos, ¿no?, de ese contexto político que vive esa tierra en particular, ¿verdad? O sea, ya expliqué que normalmente se le conoce como arqueología israelí, otros le llaman arqueología palestina, pero como están ahorita en ese pleito, ¿no?, entre israelíes y palestinos, que viene desde hace muchísimos años, ¿verdad? O sea, no es algo nuevo, pero para evitar caer en ese conflicto, entonces se utiliza mejor el término arqueología israelí, ¿verdad? Porque, como ya lo mencioné antes, la definición de arqueología israelí es usada con ciertos matices más que todo políticos y nacionalistas dentro de la comunidad académica israelí. Así se le conoce a esta rama, ¿no?, de la ciencia en esa región geográfica actualmente en particular. Pero nosotros le damos el uso al término arqueología bíblica. Hablemos un poco ahora de los orígenes de la arqueología bíblica. Antes de que la disciplina se estableciera en un terreno netamente académico, las visitas a esa región conocida como Oriente Próximo y la búsqueda de reliquias que dieran indicio de la veracidad de los relatos bíblicos fue algo común en el mundo cristiano.
El primer gran registro de una búsqueda arqueológica, pero debo de aclarar, no académica, en lo que se conoce como Tierra Santa, se remonta al siglo IV, cuando Helena de Constantinopla, la madre del emperador Constantino, viajó a Jerusalén para recuperar objetos sagrados y reliquias con el fin de impulsar y confirmar la religiosidad entre los cristianos del Imperio Romano. Ahora, esta señora, Helena, hizo trasladar hasta Roma eh, artefactos como por ejemplo las escaleras del palacio de Poncio Pilato, porque según la tradición, por estas escaleras habría caminado Jesús cuando fue juzgado y condenado a muerte por el procurador romano. Esta señora Helena también fue reconocida por buscar las reliquias de la Vera Cruz, es decir, la verdadera cruz en la que fue crucificado Jesús. En su búsqueda por encontrar la cruz donde Jesucristo murió, Helena hizo demoler el templo dedicado a la diosa Venus, erigido en el monte Calvario, y ordenó una excavación sobre el lugar. Luego de esto, reclamó haber encontrado la cruz en la que Jesús fue crucificado. Ahora, aunque muchos de los descubrimientos arqueológicos, entre comillas, de esta señora han sido considerados como inauténticos, es decir, que no era cierto, por ejemplo, realmente, o sea, no hay seguridad de que realmente que encontrara alguna cruz enterrada debajo de los cimientos del templo que ella demolió, y si hubiese encontrado una cruz enterrada ahí, o sea, ¿qué nos demuestra? ¿Qué pruebas tenemos de que esa cruz realmente haya sido la de Jesús y por qué no la de algún otro? ¿Verdad? O sea, no hay evidencia. Entonces, por eso, a nivel histórico, ¿verdad? Y a nivel académico, los descubrimientos, entre comillas, de esta señora son considerados como no auténticos, ¿verdad? Como es el caso de la escalera del Palacio de Poncio Pilato. Si bien no están confirmados plenamente como fidedignos, pues algunos, pues para algunas personas parece ser que los han tomado como auténticos. De hecho, el reformador alemán Martín Lutero, eh, él, según cuenta la historia, ¿no?, habría subido de rodillas por la escalera de Pilato luego de su viaje a Roma, ya que, según las creencias populares de su tiempo, seguir el camino de Jesús por la escalera brindaba el perdón de los pecados a los penitentes. ¿Verdad? O sea que según la historia, pues Martín Lutero se creía el cuento, ¿verdad?, que esas escaleras eh, eran verdaderamente donde caminó Jesús, y consideraba pues que tenían algún poder para perdonar pecados, ¿verdad? Cosas de la historia, ¿verdad? Ahora, si bien los hallazgos de Helena y de otros peregrinos cristianos que viajaron a Tierra Santa, tal y como sucedía en la época de las cruzadas, fueron muchas veces puestos en duda por los escépticos, la tradición de la búsqueda de reliquias se puede catalogar como una forma de, digamos, protoarqueología. Esta primera forma de arqueología puede indicarnos las verdaderas intenciones y la importancia misma de buscar objetos relacionados con los relatos bíblicos. La búsqueda de reliquias, la creencia en ellas o su fabricación de forma deliberada, tenían la función de aumentar la fe de los creyentes al tiempo que servían como un incentivo para que los fieles visitaran ciertos lugares de culto de manera más frecuente y dejaran en ellos sus ofrendas. O sea, esto tenía también un objetivo de negocio, de business, de sacar lucro, pues, en cuanto al turismo religioso.
así es conocido hoy en día, ¿no? Por estas mismas razones, la historia de las reliquias cristianas no ha estado exenta de enormes fraudes y fabricaciones. La arqueología, como una disciplina ya consolidada, surge mucho tiempo después de la búsqueda de las reliquias medievales, lo cual también era en sí misma una forma, digamos, de caza de tesoros y fuente de incentivos económicos para quienes se involucraban en ella. Así, el estudio de la arqueología bíblica comenzó al mismo tiempo que la arqueología general en el siglo XIX, y naturalmente su desarrollo se relaciona con el descubrimiento de artefactos altamente importantes. De esta manera, los desarrollos de la arqueología bíblica han sido clasificados en diferentes períodos. El primero de ellos, el primero de estos períodos es el antes del mandato británico en Palestina. Las primeras exploraciones arqueológicas comenzaron en el siglo XIX, ya lo mencioné, y fueron lideradas principalmente por los europeos. Hubo renombrados arqueólogos trabajando en ese tiempo, y uno de los más conocidos fue Edward Robinson, quien descubrió un número de ciudades antiguas. La Sociedad de Exploración Americana Palestina se funda en 1870, y en ese mismo año un joven arqueólogo francés, Charles Clément Ganu, llegó a Tierra Santa con el fin de estudiar dos notables inscripciones: la estela Mesha en Jordán y varias inscripciones en el Templo de Jerusalén. Otra personalidad entró en la escena en 1890 cuando Sir William Matthew Flinders Petrie, quien se había hecho conocido como el padre de la arqueología palestina, llega a ese lugar. En Tel el Hesí, Petrie sentó las bases de las exploraciones metodológicas al darle una gran importancia al análisis de las cerámicas como objetos arqueológicos. En efecto, la recuperación de fragmentos u objetos sirvió para fijar la cronología de múltiples acontecimientos con mucha mayor precisión, ya que los objetos de cerámica tenían características específicas según el momento histórico. Luego, en 1889, la Orden Católica de los Dominicos abre la Escuela Arqueológica Bíblica de Jerusalén, la cual se convirtió en una entidad renombrada en este campo a nivel mundial. Luego, en 1898, la Sociedad Alemana Oriental se funda en Berlín por el emperador Guillermo II de Alemania. Muchas otras organizaciones similares fueron fundadas durante esa misma época con el objetivo de impulsar la naciente disciplina de la arqueología bíblica, aunque los investigadores de aquella época tenían como único objetivo probar la veracidad de los relatos bíblicos. Pero luego tenemos el periodo entre 1922 a 1948, donde ya en esa región de Palestina se da el mandato británico, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar estamos hablando del antes, ¿verdad? Ya hablé del antes, vamos a hablar del qué pasó durante el mandato británico, y luego después hablaré de qué pasó después del mandato británico en Palestina. Ahora, el mandato británico en Palestina, repito, se da en el espacio-tiempo, ¿no?, entre 1922 a 1948. La investigación en ese periodo y la exploración de Tierra Santa se fue incrementando considerablemente durante este periodo, y fue dominada más que todo por el genio William Aldrich de la Iglesia Metodista de los Estados Unidos. También estuvo pues como una figura
emergente en ese periodo, C.S. Fisher, y también la orden de los jesuitas y de los dominicos. Este periodo fue marcado por descubrimientos arqueológicos, eh, como por ejemplo, de los más relevantes de este periodo, fue el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran, el cual se dio allá por el año 1947, así como la subsecuente excavación de toda esta zona, lo cual sería en parte dirigida por el presbítero francés Roland de Bourg. Luego, el año 1948 marcó el comienzo de una nueva era política y social para esa zona denominada Tierra Santa, con la fundación del Estado de Israel y la entrada en la escena de los arqueólogos israelíes. Inicialmente, las excavaciones estaban limitadas al territorio del Estado de Israel, pero después de la Guerra de los 6 días, las investigaciones se fueron extendiendo a los territorios ocupados de Cisjordania. Una importante figura en la arqueología de este periodo fue Kathleen Kenyon, quien dirigió las excavaciones de Jericó y de la colina de Ofel en Jerusalén. También es relevante en este periodo la figura de Crystal Bennett, quien lideró las excavaciones de Petra y la ciudadela de Amman. Los museos arqueológicos de las órdenes franciscana y dominica también son particularmente notables en Israel en este periodo pasado del mandato británico. Ahora, ¿qué hay del día de hoy? La arqueología bíblica del siglo XXI es llevada a cabo frecuentemente por equipos internacionales patrocinados por universidades e instituciones gubernamentales, tales como la Autoridad de las Antigüedades de Israel. En este sentido, muchos voluntarios son reclutados para participar en las diferentes excavaciones conducidas por un equipo de profesionales en el campo. Los practicantes universitarios están haciendo crecientes esfuerzos para relacionar una excavación con otras en un intento de crear una amplia y detallada visión del mundo antiguo y de la cultura de esa región o de cada región en particular. Los recientes y rápidos avances en la tecnología han facilitado hacer mediciones científicas cada vez más precisas en docenas de campos, así como en estructuras temporales y más amplios y diseminados, y esto nos va dando más amplios y diseminados reportes en relación a esto. Ahora, la arqueología bíblica no está exenta de debates. La arqueología bíblica es frecuentemente el tema de un continuo debate, a decir verdad. Una de las fuentes de disputas más grandes es el período en el que los reyes gobernaron a Israel, y más generalmente la historicidad de la Biblia. Es posible definir dos grandes escuelas de pensamiento en torno a la arqueología bíblica en consideración con estas áreas. En primer lugar está el minimalismo y luego en segundo lugar está el maximalismo bíblico. Dependiendo de si la Biblia es considerada un documento no histórico, un documento religioso o si no lo es, las dos escuelas no son unidades separadas, estas dos que yo he mencionado, sino que forman un continuum, es decir, una secuencia de matices en la que las diferencias
no son perceptibles en múltiples elementos, pero en la que los extremos son muy diferentes. Estas diferencias hacen que sea difícil definir ciertos campos de pensamiento arqueológico y sus límites. Sin embargo, es posible definir puntos de diferencia, aunque estas diferencias parecen estar decreciendo con el tiempo. En primer lugar, la arqueología nos recuerda eh, la eternidad de los relatos bíblicos, no, perdón, la terrenidad. O sea, los arqueólogos no solo descubren cómo eran por ejemplo, las viviendas, cómo eran las construcciones de los tiempos bíblicos, ¿verdad? Sino que también investigan los artefactos de trabajo de las personas de estos tiempos. Y esto nos muestra que la arqueología bíblica es un asunto material, es un asunto terrenal. Para los arqueólogos que han trabajado, por ejemplo, en Bethsaida, cerca del mar de Galilea, esto puede llevarles a recordar que ese sitio fue el hogar de al menos 3 discípulos de Jesús, de acuerdo a lo que el pasaje bíblico, por ejemplo, de Juan 1:44 nos dice. Allí fue el hogar de Andrés, Pedro y Felipe. Ellos fueron pescadores y las excavaciones que se han llevado a cabo en ese lugar, en Bethsaida, nos ayudan a entender la organización y la forma de vida de esa gente. Algunos de los estudiantes universitarios de arqueología que han excavado en Bethsaida les han preguntado a los profesionales si quizás ellos están excavando en alguna de las casas de los discípulos. Ahora, la respuesta de los arqueólogos es a la vez jocosa y simple, ¿no? Eh, si tú te encuentras un buzón de correos con los nombres de Pedro, Andrés o Felipe en él, entonces pensaríamos que sí. Esa normalmente es la respuesta que da. Como dato de interés, el nombre de Bethsaida significa en hebreo literalmente casa de pescadores. Aunque los arqueólogos nunca han encontrado, obviamente, un buzón de correos, pero ellos han descubierto muchas cosas que iluminan nuestra percepción sobre cómo era pescar en estos sitios en el tiempo de Jesús. O sea, no se trata de identificar aquí vivió Pedro, aquí vivió Juan, aquí vivió Andrés, aquí vivió fulano, sutano, mengano. Eso no es el objetivo. Eso es irrelevante. El objetivo es entender cómo, en este caso, cómo era pescar en esos sitios en los tiempos de Jesús, hablando de lo que es Bethsaida, por ejemplo. De modo que la arqueología nos provee un contexto cultural, material, sobre la antigüedad. Nos ayuda entonces a demostrar cómo vivieron los antiguos, cómo ellos cultivaban sus cultivos, por ejemplo, cómo construían sus hogares, cómo enterraban a sus muertos, cómo controlaban sus fuentes de agua y otros aspectos de su cultura física. Entonces, por eso decimos que la arqueología es literalmente un trabajo terrenal, pero también es un trabajo innovador. En segundo lugar, la arqueología bíblica es un asunto de la historia, porque nosotros vivimos en una era que gusta de la reconstrucción de la historia, así como de desmentir los eventos que la Biblia relata. Por ejemplo, siempre ha habido escepticismo acerca de si el sacrificio de niños era algo predominante en el mundo antiguo, tal y como es presentado en la escritura. De hecho, un señor llamado John Currid, un investigador evangélico, él trabajaba como un arqueólogo de campo en un sitio de Cartago. Él descubrió un cementerio sacrificial de niños en el cual miles
de cadáveres habían sido, o sea, se evidenciaba que habían sido sacrificados ritualmente. Entonces, de esta forma, la arqueología nos provee confirmación de la realidad de ciertos eventos bíblicos que ocurrieron en la historia. Los eventos bíblicos, recordemos, tienen lugar en el tiempo y el espacio. Como Pablo argumenta en 1 Corintios 15, si no ha habido una resurrección histórica de Jesucristo de la muerte, entonces nuestra fe es en vano y esta es fútil, es decir, es inútil, según 1 Corintios 15, 14 y versículo 17. Si los muertos no han resucitado en el tiempo y el espacio, entonces el mismo apóstol Pablo dice, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Eso dice 1 Corintios 15, 32. Entonces, por estas razones, la historia es esencial, o sea, la certificación de esa historia es esencial para la fe cristiana. En tercer lugar, la arqueología bíblica es un asunto de interés. Los trabajos de arqueología también ayudan a despertar el interés de los cristianos en su propia fe. En cuarto lugar, la arqueología bíblica es un asunto de compañerismo entre los cristianos, ¿ya? Porque al final el trabajo arqueológico puede construir un espíritu de camaradería entre los cristianos, ¿ya? Es interesante porque este tiempo que pasamos de la pandemia afectó cada aspecto de nuestra vida, hizo una afectación a la arqueología. Normalmente durante los meses de verano es el tiempo de mayor trabajo de excavaciones en Israel, ¿verdad? Donde decenas de excavaciones están en marcha, pero en el verano del año 2020 eh, los arqueólogos se dieron cuenta de que solamente excavaciones, digamos, a pequeñas escalas, estaban en plena operación. Entonces la pandemia, sin lugar a dudas, fue un evento que interrumpió las investigaciones. Pero como todo evento extraordinario es algo que interrumpe la vida de todas las personas únicamente de una manera temporal. Ahora, en este periodo que estamos viviendo, al momento de grabar este videoconferencia, pues también algunas excavaciones están detenidas debido al conflicto armado en Israel. Todos creo sabemos cómo va ese conflicto. Entonces, al día de hoy, estos trabajos arqueológicos están detenidos. Se hará que alguno que otro por ahí, pero igual, como en el tiempo de la pandemia, en el año 2020, se hará de manera quizás pequeña, ¿verdad? Pero de momento están detenidas en su mayoría. Pero, repito, son eventos fortuitos. Se espera pues que con el paso del tiempo las cosas cambien y pues se reanude el trabajo arqueológico en esta región. Ahora, aunque ya hemos hablado de, de los beneficios, ¿no? de las limitaciones, de los beneficios de la arqueología bíblica, debemos de entender que la arqueología tiene sus limitaciones, hablando de la arqueología bíblica. Una de las razones de la importancia, de hecho, de la arqueología bíblica para nosotros los cristianos, ya lo mencioné, es su utilidad en la materia apologética. La apologética es la defensa de los artículos de fe frente a aquellos que se muestran escépticos o que declaran de manera abierta que no creen. Sin embargo, con el fin de hacer una correcta interpretación de los descubrimientos arqueológicos y su lugar en los contextos bíblicos, es preciso tener en cuenta cuáles son los alcances reales de la arqueología bíblica y qué panorama general nos provee.
el principal argumento a favor del uso de la arqueología bíblica es la apologética cristiana, ¿verdad? Y es que nos ayuda a corroborar la existencia de eventos y personas narrados en la Biblia. Los descubrimientos arqueológicos nos ayudan a tener información más certera sobre la existencia de personajes como, por ejemplo, el rey David, Salomón, Sedequías, Herodes, Pilatos, Caifás y muchos otros más. Todo esto y muchos otros descubrimientos más pueden solidificar nuestra confianza en la veracidad de los relatos bíblicos. Esto también nos ayuda en medio de los múltiples desafíos de la cultura contemporánea, donde muchas personas afirman cosas inexactas acerca de la Biblia. También debemos recordar que la vasta mayoría de lo que los arqueólogos excavan no toca algunos puntos. Aún así, todo lo que se desentierra con las palas de un arqueólogo nos ayuda a investigar mejor la cultura antigua. Por lo tanto, la arqueología bíblica se adapta principalmente al análisis cultural o la crítica cultural. Y solo, en segundo lugar, es útil para dar mayor firmeza a ciertas declaraciones históricas. En este sentido, aunque la arqueología bíblica puede brindar razones para creer en la veracidad del texto bíblico y afirmar su plausibilidad, esta no es una herramienta para demostrar la fe. Debo aclarar eso. La adhesión del cristiano a la verdad expresada en la Escritura es finalmente un asunto de fe, por lo cual esta no es un asunto de demostración tácita o fáctica. Sin embargo, todos los hallazgos y descubrimientos arqueológicos que dan sustento al contexto cultural y social de los tiempos bíblicos nos van a ayudar a confiar en el hecho de que la fe cristiana, aunque no es demostrable a nivel científico o histórico en su totalidad, no es un absurdo que desafía la inteligencia humana. Y ahí está una de las genuinas razones de por qué debemos de vincularnos con la arqueología bíblica, pero tomar en cuenta esas limitaciones. Bueno, mis estimados, espero que ustedes hayan aprendido y que hayan tomado nota, ¿no?, de todos estos aspectos de la arqueología bíblica. Les doy las gracias por su atención prestada. Les invito a que se suscriban a este canal, le den like, lo puedan compartir, pero a los que están estudiando conmigo en la asignatura de Introducción al Estudio Bíblico y Teológico, les invito para que justamente después de esta videoconferencia vayan al enlace del foro para que puedan participar de acuerdo a las indicaciones que ahí se les presentan. Así que muchas gracias por su atención. Si usted no es un estudiante de mi asignatura, pero quiere hacer algunas quizás comentarios o sus aportaciones, son muy bien recibidas. Usted puede hacerlo, ¿verdad?, escribiéndolas aquí mismo en este canal. Si usted tiene preguntas, también puede hacerlas en este canal y con mucha alegría, con mucho ánimo y con mucho gusto yo voy a poder contestar sus inquietudes. Un abrazo y deseo que Dios les bendiga a todos.